Mis hermanos, el Todopoderoso le bendiga mucho más. Estamos aquí reunidos para la sección número 3 de la educación cristiana. Vamos a iniciar esto. Pero antes de, quiero presentarle aquí, hablar con los hermanos que estamos acá. Tengo aquí el hermano Danilo presente, el hermano Aminadá Cepede, el hermano Adrián Mercado y nuestro hermano Luis Emilio, que está con nosotros. En esta enseñanza, nosotros vamos a hablar de lo que es el hablar en lengua. E iniciamos con nuestro siempre objetivo de la enseñanza. Y nuestro objetivo de esta enseñanza es que este tema en cuestión es uno de los más controversiales de la comunidad cristiana. Nosotros no tenemos la más mínima intención de lastimar u ofender un hermano o hermana. Simplemente nos centramos en lo que pueda ayudar a un mejor servicio eclesiástico. Entonces aquí pasamos a nuestro temario. ¿Cuál es el propósito de hablar en lengua según la Biblia? Entonces hicimos una introducción, la cual dice: el libro de los Hechos nos narra un evento trascendental que transformó la comprensión de la comunicación en la fe, que es el Pentecostés. Lo que en el principio pudo haber parecido un caos inentendible, con los discípulos hablando en diversas lenguas, se reveló como un poderoso don del Espíritu Santo, uniendo personas de diferentes orígenes lingüísticos bajo un mismo mensaje. Sin embargo, esta manifestación inicial del hablar en lengua generó preguntas y debates en las primeras comunidades cristianas. En este contexto, que la carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 14 específicamente, nos ofrece una guía crucial sobre el uso adecuado del don de lengua. En este programa exploraremos el significado del Pentecostés como punto de partida para entender el hablar en lengua y cómo Pablo, con su enfoque práctico y centrado en la edificación de la iglesia, nos brinda principios atemporales con su ejercicio. Entonces, acá ahora quiero que el hermano Emilio, que es quien todavía no se ha presentado. Hermano Emilio, buenas noches. Bien, buenas noches, mis hermanos. La gracia de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. Para mí una bendición estar compartiendo este espacio por primera vez con cada uno de ustedes. Y el propósito fundamental es compartir lo que Dios nos ha permitido conocer y aprender a su vez de cada uno de ustedes. Amén, hermano, amén. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en materia de una vez y nos vamos a leer el capítulo 2 de Hechos, en el Pentecostés. Dice Hechos 2, capítulo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí, señores, el enfoque de este programa es el sentido del hablar en lengua, el significado del hablar en lengua para la iglesia. Entonces tomamos como referencia lo que es Hechos 2, viendo que el Espíritu Santo se derramó y los apóstoles en ese momento hablaron otros idiomas, tanto así que todo el que estaba ahí de Panfilia, Parto, Mede, Elamita, del Ponto, de Asia, de todos lados, lo escuchaban hablar en su propia lengua. Aquí estamos hablando de idioma, ¿verdad? Pero entonces cuando nos vamos a 1 de Corintios 14, dice lo siguiente: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces a mí me gustaría, hermano, para empezar en el contexto de mis preguntas, en el Pentecostés vimos que se estaban hablando idiomas y que diferentes personas entendían lo que estaban diciendo los apóstoles. Entonces aquí vemos en 1 de Corintios 14 que Pablo dice que el que habla en lengua no le habla a los hombres, sino a Dios, porque habla misterio. Me gustaría iniciar preguntando, ¿las lenguas del Pentecostés y la lengua a la que Pablo hace referencia son diferentes? Adelante, hermano Aminadab. Bueno, gracias por el honor de darme esta parte. Ya comenzando en medio de los eruditos que están acá, hablar un poco sobre las lenguas y el Pentecostés. Bueno, es necesario tomar en cuenta lo que es el Pentecostés y qué le anticipa. En realidad, cuando comenzamos a ver la vida judía, la vida hebrea, nos damos cuenta que el Pentecostés viene después de la Pascua, específicamente 50 días después. Y es interesante saberlo porque las fiestas del Antiguo Testamento obviamente tenían un cumplimiento en el Mesías prometido. El Mesías prometido tenía como plan, en medio de toda su presentación o de su pasión en la tierra, que se cumpliesen al pie de la letra cada una de las indicaciones que señalaban a su persona para en lo que es casos proféticos que reflejaban su pasarela por la tierra. Es importante recordar que cuando ya él, después de su resurrección, él se encuentra caminando por un espacio de más de 40, 50 días en medio de los discípulos, dejándose ver de la población.
la población acogía que verdaderamente él había resucitado, que él estaba en medio de ellos y que era una persona de carne y hueso, pero con el poder del Espíritu o de Dios o del Padre sobre él. Era lo interesante que se hacía notar en esa breve demarcación donde él se movía con libertad. Vemos que él dice que no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos. Y ahí comienza toda esta panorámica que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu sobre aquellos que habían creído. Y llama la atención que el grupo que se entendía que había en el aposento alto era un grupo o un número muy extenso, pero de repente fue reducido. Y hay mucha tela por donde cortar en este tema, pero yendo hacia adelante, el derramamiento sobre ellos y la señal de que el Espíritu había caído sobre ellos es interesante en cuanto al análisis de hablar en otras lenguas. Y digo hablar en otras lenguas porque es el pie de lanza de toda esta atmósfera y esta cosmovisión que nosotros para este tiempo aún haya acontecido 2020 o 23 años, y le decimos así. Toda esta cosmovisión arranca o inicia de ese escenario maravilloso que se dio en el aposento alto. Y como bien los lectores de la Biblia lo interpretan cuando dicen lenguas. Esta expresión lengua denota idiomas que para esa ocasión fueron depositados como lenguillas de fuego sobre aquellos que en algún momento fueron fieles y permanecieron tras el mandato del Mesías. Ya que este tema es tan extenso, no quiero ocuparle más por ahora, para que los que están después de mí, los que me preceden, puedan tener una parte preponderante en el tema. Así que voy a dejarlo hasta ahí para que ellos tengan la parte siguiente y más adelante entonces comunicaremos otras ideas. Hermano, que prosigue. Excelente, hermano. Me gustaría saber al hermano Emilio, si él cree que el propósito de hablar en idioma, ¿verdad?, conocido para evangelizar en el Pentecostés, es el mismo que el propósito del don de lengua misterioso que habla Pablo en 1 Corintios 14. Bien, muy buena pregunta, porque nos permite abordar el tema desde varios puntos de vista. Yo quisiera iniciar por donde inició el hermano Abinadab, en Hechos capítulo 1. Allí en Hechos capítulo 1 nosotros vemos la promesa del Espíritu Santo. La última vez que Jesús, antes de su ascensión al cielo, promete el Espíritu Santo y declara con esa promesa del Espíritu Santo varios propósitos que lleva consigo recibir el Espíritu Santo. Por ejemplo, él dice en el verso 4 de Hechos capítulo 1, dice que le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre,
la cual le dijo, viste de mí. Es decir, uno de los propósitos de recibir el Espíritu Santo es la dirección. Una iglesia, un creyente sin el Espíritu Santo es un creyente sin dirección. Entonces eso es fundamental. Es bueno resaltar que el Espíritu Santo no es un accidente histórico. No fue algo que ocurrió de repente en Hechos capítulo 2, que Lucas en su historia que nos narra en el libro de los Hechos lo recoge. No es una promesa, es un plan divino de Dios para la iglesia, podemos decir desde la eternidad, pero inclusive en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel y en otros pasajes bíblicos nosotros lo vemos reflejado. Ahora, además de eso, Hechos capítulo 1 nos declara otro propósito que lleva consigo recibir el Espíritu Santo. En el verso 8 dice, recibiréis poder. Y poder no solamente es capacidad para hacer milagros, sino que también poder significa, en este contexto, capacidad para el ejercicio del ministerio cristiano. Es decir, nosotros como creyentes tenemos capacidades, dones, talentos que Dios nos dio, y nos la da precisamente a través del Espíritu Santo. Entonces uno de los propósitos del Espíritu Santo, además de darnos los dones y los talentos, es darnos capacidad para ejercitar ese ministerio. Porque imagínense ustedes, mis hermanos, que de repente a mí se me da algo, lo que sea, se me asigna un trabajo, pero yo no tengo capacidad. Imagínense que alguien por ejemplo, mi padre me regale un motor, pero yo nunca en mi vida ni siquiera he visto un motor y no sé correr el motor, ¿verdad? Entonces es difícil. Entonces el Espíritu Santo primero nos capacita, nos da los talentos y nos ayuda a desarrollarlo con el Espíritu Santo. Pero si nosotros retrocedemos un poco más atrás, Juan capítulo 14, por ejemplo, se nos declara otro propósito del Espíritu Santo. Por ejemplo, el verso 17 de Juan 14 dice que el Espíritu Santo dice de la siguiente manera: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Esto es importante porque en su promesa del Espíritu Santo Jesús está haciendo una distinción entre el creyente y el mundo. Está diciendo, miren, ustedes los creyentes conocen a Dios por medio del Espíritu Santo, el mundo no lo conoce. Entonces, uno de los propósitos del Espíritu Santo en nuestra vida es precisamente que nos permite conocer a Dios, los misterios de Dios, cosas que el mundo no conoce. Ahora bien, mis hermanos, para no extenderme más, porque hay otro propósito más del Espíritu Santo que se declaran en la Biblia, pero para no extenderme y ir a la pregunta que el varón nos hacía, esa manifestación del Espíritu Santo que nosotros vemos en Hechos capítulo 2, donde al momento de llegar el Espíritu Santo vino con un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban, y le fueron dados dones de diversas lenguas, y hablaban en todos los idiomas de las personas que estaban allí en Jerusalén. Miren, si bien es cierto que los dones espirituales están activos porque es el mismo espíritu, sin embargo, ese evento de Hechos capítulo 2 es un evento especial, y me explico. Era la primera vez que el Espíritu Santo descendía sobre la congregación de creyentes. El hecho de ser la primera vez que el Espíritu Santo descienda sobre la congregación de creyentes, ya eso le da un carácter especial. No significa que los que estaban ahí son más importantes que nosotros, no es eso. Pero el hecho de ser la primera vez y en Jerusalén, de donde tenía que partir el Evangelio, eso le da ya hoy una característica especial a ese evento que se narra en Hechos capítulo 2. Entonces, en resumen, yo creo en los dones espirituales, incluyendo el hablar en lengua, creo que están activos todavía, pero entiendo que esa historia que se narra en ese evento es un evento con características especiales por ser la primera vez, por ser en Jerusalén y por ser a los primeros discípulos, es decir, aquellas personas que recibieron la promesa directamente del Mesías, directamente de Cristo, cosa que nosotros no la hemos recibido ninguno directamente de él. No caminamos, no tuvimos el privilegio de caminar directamente con Jesús y escuchar a Jesús hablarnos. Por lo tanto,
esos hechos, esas características le dan una connotación especial a ese evento que se narra en Hechos capítulo 2, y que más adelante, mis hermanos, para no extenderme más, podemos resaltar alguna otra característica. Excelente. Hermano Adrián Mercado, mi pregunta para usted: ¿la lengua que se habla hoy es un don genuino o es aprendida o es manipulada? La pregunta que usted me hace es que si es un don genuino hoy en día. Mira, hermano y amigo oyente, eso es una pregunta muy difícil de contestar, pero a la vez fácil. Recuerdo yo hace unos años que estaba con una persona en el Sánchez Naco, cuando yo trabajaba empleado, y me quedé sorprendido cuando él me dice a mí que él estaba asistiendo a una escuela para hablar en lengua. Digo yo, wow, pero ya hasta los seres humanos tienen el poder de Dios para poder derramar el Espíritu Santo en los seres humanos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y me quedé un poco sorprendido en esa parte, pero no menos cierto, hoy en día nosotros nos estamos dando cuenta que el apóstol Pablo está corrigiendo a la iglesia de los Corintios, porque aparentemente había un problema en esa iglesia de que los hermanos tenían un desorden, no se podían comunicar eficazmente para llevar el mensaje, porque realmente si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, donde iniciaron los hermanos, hay un punto muy importante que no podemos dejar pasar por alto, y es el siguiente. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Había algo esencial, de una enseñanza clave ahí, y es la siguiente. Quería enseñarle a las personas que estaban reunidos en ese día, que eran muchas personas, que ellos debían de que si no creyeron en Jesucristo cuando Él estaba, ese era un momento, una demostración de que realmente ellos podían creer en Jesús, en ese que ellos no creyeron. Y podemos notar que cuando Pablo, ellos dicen que ellos están llenos de mosto, o sea, que estaban ebrios, Pedro se pone en pie y lo reprende, lo corrige, pero no solamente lo corrige, le dice que no están llenos de mosto, sino que también sigue explicándole y le sigue haciendo le comienza como a enseñar, a predicar, y al final de la jornada, ¿qué acontece? Acontece que dice que se convirtieron aproximadamente, porque no dice exactamente 3.000 personas, pero aproximadamente 3.000 personas, podía ser 3.000, podía ser un poquito más, podía ser un poquito menos, pero fue un número grande en ese entonces. Entonces, uno de los puntos esenciales es que este movimiento del Espíritu Santo vino a capacitar, como decía el hermano Emilio, para una función aquí en la tierra. Y una de las funciones, Pedro la puso a funcionar en el mismo acto. Pero no es como hoy en día. Pedro no siguió hablándole a ellos en lengua como cuando llegó el derramamiento. Pedro estaba hablando con su estado cabal, porque aquí el objetivo principal es de que el mensaje sea entendible, que todo el que esté predicando, el que esté enseñando, pueda entender claramente lo que el emisor está diciendo. Porque si el emisor comienza a hablar en lengua y comienza a hacer una pataleta y un movimiento, el receptor se va a quedar sin entender nada, se va a quedar como címbalo que retriñe, no va a tener ningún entendimiento, y el objetivo es que el pueblo entienda lo que un predicador le está predicando,
para que pueda llegar al conocimiento de la palabra del Señor. Pero hoy esto se ha convertido como que si yo no hablo lengua, yo no soy espiritual. No, ese no lo objetivo. Si yo no digo suca la bazuca, kenda, manda, saya, ya yo no soy cristiano. No, usted es cristiano, usted tiene que disciplinarse, usted tiene que leer la Biblia y irla explicando de una manera tal que todo el que esté a su alrededor lo pueda entender. Ahora, yo entiendo algo de que no en todos los eventos, no en todos los escenarios, por ejemplo, un culto en la calle, un culto en la iglesia, el que está ahí no está loco, Estoy ocupado. puede tener dominio propio, y no debe de hacer la cosa por emoción, porque hay muchas emociones. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en que se puede hablar en lengua, pero hay que ser prudente. Nosotros tenemos que ser prudentes. En el momento yo he hablado lengua, pero yo sé dominarme cuando yo hablo lengua, porque si yo estoy predicando un mensaje, yo no puedo hablar más lengua que palabra de Dios. No sé si me doy a entender. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí para ver cuando los hermanos sigan expresando su punto. Amén, amén. Amén. Sí. Usted me acaba de robar una pregunta que tenía para mi hermano Danilo Vidó. Yo tengo la pregunta que dice que hay algunas personas que dicen que todo el que habla en lengua misteriosa tiene el espíritu. Entonces yo quería preguntarle a mi hermano Danilo Vidó, ¿qué hay de cierto en eso? Que todo el que habla lengua es porque porta el Espíritu Santo de Dios. Danilo. Quítale el mute. Decía, mis queridos hermanos, es un placer estar con ustedes y me gozo también estar compartiendo con mi hermano Emilio, porque nos hemos visto de parada allá en la peluquería. Bueno, miren, yo verdaderamente no quería abundar mucho porque este es un tema muy complejo, un tema que tiene mucha tela por donde cortar. Hay que ser un poquito cauteloso. Saber cuáles son las expresiones o las palabras que vamos a utilizar para no tratar de lacerar a aquellos que hablan en lengua. Hay un punto que yo lo respeto. Hoy pude desarrollar un poco de ese tema de la peluquería y que pasé por allá ahorita con un cliente del hermano Giovanni. Y hay cosas que verdaderamente para poderlas discernir tenemos que estar totalmente navegando en lo que es el mundo espiritual. El hermano a mí, el hermano se me fue Emilio, tocaron unos puntos muy esenciales el día de Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo. Pero en aquel momento, en el libro de los Hechos, voy a recalcar un poquito acá, se estaba celebrando algo que se hacía cada tiempo. Había una promesa de que ellos iban a ser el invertido del poder de Dios. El hermano detalló eso esencial. Perfecto. Pero podemos ver que a ellos lo que se les dan son idiomas. Idiomas, porque cuando vemos el contexto, podemos visualizar y entender que los que estaban en aquel lugar lo escuchaban a ellos hablando en sus mismas lenguas. Ahora bien, voy a entrar en el contexto que quiero. Hay lenguas angelicales. Hay lenguas angelicales que son otorgadas por Dios, no a todo el mundo. No a todo el mundo. Voy a recitar algo aquí. Y porque yo no hablo en lengua, no es que no tengo el Espíritu Santo.
¿Qué ha pasado en estos tiempos? Que para poder justificar que el Espíritu Santo está en nosotros muchas veces, no voy a decir muchas veces, no inventamos lengua. Ok. No las inventamos porque para dar a entender al hermano que yo he sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero es algo un poquito complejo. Para poder decidir esas cosas, tenemos que tener discernimiento de espíritu, que ese es otro punto. Cuando nosotros estamos optados por el discernimiento de espíritu, nos vamos a dar cuenta cuando la persona está hablando lengua angelical. Son muchas las cualidades que el cristiano debe adoptar. Muchas cualidades que el cristiano, y más en estos tiempos, porque en estos tiempos se han levantado muchos movimientos, que me perdone el Señor, muchos movimientos que quieren estar en las plataformas, y como hay un pueblo que está careciendo de discernimiento y de conocimiento, por eso están siendo un poquito enredados. Yo puedo dar testimonio, no me gusta hablar esto, pero gracias al Señor, a mí se me otorgó el don de lengua. Voy a tocar este punto. Al hermano a mí ya nos invitaron a predicar a un lugar. Él fue por primera vez. Yo iba a ir también por primera vez. Yo no sabía que él había hecho un comentario con el hermano Joan. Y cuando yo me le acerco al hermano Joan, le digo, eso es un lugar tremendo. Es un lugar tremendo. Ahora bien, no es que no podemos hablar en lengua en el público, sí podemos hablar en lengua. Porque es que hay lenguas que son otorgadas, que Dios te la da para que tú cambies la atmósfera, para que el mover de Dios fluya. No es que no se puede hablar. Usted la puede hablar, pero usted lo que tiene que esperar que Dios le ordene para que lo haga, para que la hable. Y ahí es que este punto, que en muchas ocasiones hablamos lengua donde no se nos ha dado el permiso para hablar. Y en ese lugar que el hermano Amin y Joan conocen, yo tuve que hablar en lengua para poder acomodar la atmósfera al mensaje que yo quería dar. Porque es que a veces hay interrupciones de lo que es en los aires, porque no debemos desentimar lo que se mueve en los aires. En los aires se mueven espíritus. Entonces, esos espíritus son los que contrarrestan la palabra de Dios en ciertos lugares. Hay un punto que quizás no encaja en lo que vamos a hablar, pero creo que sí. Y es cuando nosotros vamos a predicar a un lugar, muchas veces desconocemos al lugar que vamos. Hay lugares que totalmente hay un principado que controla ese lugar. Entonces, las personas que están en la intimidad o tienen el discernimiento del espíritu, es que se dan cuenta en el lugar que están. Entonces, para ellos poder fluir, para ellos poder contrarrestar aquello que lo está contrarrestando en el mundo espiritual, tienen que hablar lengua. Okay. Entonces, yo tuve lo que se llama una guerra espiritual. Una guerra espiritual. No vivíamos acá, vivíamos en otro lugar. Y me recuerdo que llegué de la empresa y ese día eran como las 9:00 que no me había bañado y me vino ese éxtasis de orar. Y veía que la familia no se quería acostar y yo decía, pero esta gente que se acuestan temprano, porque es que no se acuestan. Hasta que llegó el momento que se acostaron, ya yo me había bañado, me fui a la sala, cogí un mueble y empecé a orar. Mi esposa me dice que yo en ningún momento dejé de orar.
pero mi carne estaba descansando. Cuando despierto, cuando mi carne reacciona, digo, pero Dios mío, pero yo estaba como iniciando en la oración. Pero ahí es que me viene la opresión, una voz que me decía, lo que está adentro, ábrele la puerta para que salga, y otra voz que me decía, no, él tiene que salir por donde entró. Yo dije que uno de mis mentores espirituales en un silicio que hacíamos, él dijo algo, que a veces hay cosas que Dios, que tú le pides a Dios que te muestre, pero Dios no te lo muestra porque tú estás capacitado para ver eso. Ok. Entonces yo le pedía a Dios que me mostrara con lo que yo estaba peleando en el mundo espiritual. Okay. ¿Y qué aconteció? Que el Señor no me lo mostró, pero sí me dio el don o el género de lengua para yo contrarrestar ese demonio. Y de ahí en adelante yo he seguido hablando, pero es cuando se me delega, cuando se me otorga, cuando se me da el permiso, cuando se me dice puede hablar. Yo he predicado en bastantes lugares y le doy la gracia a Dios que cuando yo hablo en lengua lo hablo para algo. Muchas veces para alimentar mi propio espíritu, para tener una conexión con el espíritu, para poder recibir revelaciones, que es otro punto. A veces el hablar en lengua es tú limpiar la atmósfera que dije anterior para que la palabra de Dios pueda fluir y pueda ser efectiva en las personas que Dios quiere que hagan esto. Okay. Entonces, es un punto que dije anterior, un punto muy, muy incómodo, pero respecto a cada quien que lo hable, si usted lo habla con incoherencia en lugares de donde no lo debe hablar, la gloria a Dios. Pero yo trato de que siempre que lo hago, siento el respaldo del Espíritu Santo que me insta a hacer. Esta es mi pequeña aportación para que los hermanos sigan aportando al tema. Excelente, excelente participación, hermano Danilo. Bueno, dicho esto, cada uno ha tenido una participación. Entonces yo ahora, con una parte que me toca de todo lo escuchado, voy a comenzar a hacer preguntas cortas. Voy a empezar nuevamente con mi hermano Aminadad Céspedes. De lo que he podido escuchar, Aminadad, el hermano Danilo dice que cuando él está predicando, poniéndolo a él como ejemplo porque él fue que hizo este ejemplo, siente que a veces la atmósfera está pesada y el hablar en lengua, en misterio, hace despejar lo que es la atmósfera, ¿verdad? Tomando la palabra que él dice. Entonces yo le diría, ya que Danilo tiene el don, sería posible exhortarle a las personas que tienen el don para que se pueda hablar referente a lo que nos dice Pablo de una manera más, diría, ordenada. Vamos a tomar la palabra que dice Pablo, para que las cosas se hagan un poquito más ordenadas en el momento que toque hablar en lengua. Adelante, hermano Aminadad. Seguimos por este lado, después de haber escuchado toda esta informaciones muy apremiantes de los hermanos. Y antes de responder la pregunta de Joan, me gustaría hacer énfasis en algo que creo que los cuatro o los cinco estaríamos de acuerdo, y es ser espiritual. Cuando decimos que somos espirituales,
estamos declarando una espada de doble filo que en algún momento nos señalará en contra. Decir que somos espirituales de manera apremiante, que nos ayude o que nos dirija. Utilizamos la palabra que somos espirituales, la usamos con ese término porque nos dejamos dirigir, porque nos apremia y nos ayuda a estar bien en la plataforma y dirigirnos con exactitud al lugar que queremos. Pero también el decir que somos espirituales nos acusará en algún momento. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el tema que estamos tratando ahora mismo, cuando lo utilizamos o cuando es utilizado, hace o muestra a todo el que nos escucha o nos ve que somos espirituales, que tocamos lo más profundo del espíritu, porque navegamos en ese ambiente. Pero hay algo que nos delata también, y es que si verdaderamente somos espirituales, en el punto donde estamos, deberíamos ser cautelosos. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu es ordenado y nosotros, al decir que somos espirituales, entonces estamos diciendo que nos dejamos guiar por el espíritu. Amén. Entonces, podría ser que en ese trasfondo de lo que hemos querido dejar notar, en el decir que somos espirituales, haya una disyuntiva, un contraste no agradable en decir que somos espirituales y lo que estamos haciendo no está dando testimonio de que en realidad somos espirituales. ¿Por qué? Porque hemos utilizado el hablar en lengua, que es el tema que nos compete ahora mismo, para hacerlo de manera como si fuese un libertinaje, como si se nos escapara de las manos, como si estuviéramos más en la carne que en el espíritu, como si quisiéramos llamar la atención, como si quisiéramos que lo que se vaya a mover en el ambiente sea manipulado por nosotros en ese momento y no por el espíritu. Son muchas cosas que deberíamos tomar en cuenta al decir o al dejar notar que somos espirituales. Porque en realidad el espíritu fue el ente que desató sobre nosotros el don de lengua. Y si él desató el don de lengua sobre nosotros, entonces él sabe el mecanismo o las pautas que nosotros debemos usar o utilizar en el momento adecuado cuando estemos hablando en lenguas. Yo sé que el apóstol quería este verso de 1 Corintios 14 que los que estaban en la congregación fuesen más ecuánime o entre comillas verdaderamente fuesen más espirituales. ¿Por qué? Porque el desorden estaba saliendo a las puertas de las puertas de la congregación, es decir, de las puertas de los templos. Estaba saliendo hacia afuera. Y al salir hacia afuera, entonces dejaba entender que no había una coinonía con el espíritu, sino que había un libertinaje. Saben que debemos tomar en cuenta el trasfondo de Corintios. ¿Por qué? Porque era una ciudad difícil en cuanto a la idolatría.
una ciudad difícil en cuanto a aquellos dioses que se adoraban y que desde un punto de vista todavía estaban en Corinto. Y Pablo lo sabía y quería educar a la congregación para que se despejara o se despojara de lo que eran esos ídolos y que no, cuando llegara la manifestación del Espíritu, no usasen ademanes, ni movimientos, ni lenguarajes, como si tuvieran aún equipado totalmente del viejo hombre. Era lo que Pablo quería que se hiciese. Por eso rigurosamente Pablo, al ver que uno de los dones, que el don de lengua estaba ciertamente en la congregación, porque hay algo que hay que resaltar. El don sí estaba en la congregación. Lo único era que estaba siendo mal empleado. Habían quien lo tenían, pero en circunstancias estaba siendo mal empleado. Pablo lo que quería era que llegaran a hacerlo en orden y que se practicara en realidad entre ellos lo que era la cordura, que se sometieran al don que le fue revelado y que le fue otorgado, pero que también lo usasen ¿para qué? Para que todos ellos fueran llenos, para que todos ellos entendieran lo que se estaba diciendo por el Espíritu en ese momento. Eso es lo que Pablo quería que se haga, quería que se hiciese en ese momento, que el don sirviese para nutrir a los que estaban en la congregación, para que se llenaran a través del don, para que la manifestación del Espíritu sea notable, pero que haya coherencia entre ellos. Por eso en algún momento él se toma a sí mismo como ejemplo para que vean que era posible ser ecuánime aún teniendo el don, que era posible llevar el mensaje o la determinación de aprender algo por el Espíritu en ese momento, con cordura, con disciplina. Eso es lo que Pablo quería enseñar. Pero a su tiempo, él sabía que iba a cosechar lo que él quería, porque con mansedumbre él le hablaba a ellos referente a la lengua. Ese era uno de los temas que Pablo con más mansedumbre le habló a la congregación de los Corintios. Bueno, déjeme dejarle la siguiente parte al hermano que continúe. El tema es muy extenso. Adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, voy con mi hermano Emilio para hacerlo cronológicamente como lo he venido haciendo desde el principio. Hermano Emilio, ¿sería factible que dentro de la congregación, dentro de los hermanos que tienen el don de lengua, cuando un hermano hable, sería factible que siempre se interprete lo que éste dice en misterio? Si le está hablando a la congregación y no hay interpretación, entonces no tiene sentido. Eso Pablo claramente lo enseña en 1 Corintios 14, ¿verdad? De modo que si se habla en lengua y no hay interpretación, entonces no tiene. Por eso Pablo habla de que aunque él quisiera que todos hablaran en lengua y que hablaban lengua, pero prefería la profecía. Porque la profecía venía en el lenguaje que todo el mundo la podía entender. O sea, la revelación clara es lo que Pablo está diciendo. Que la persona hable, que la persona enseñe y que la persona se dirija al pueblo de modo tal que todo el mundo lo pueda entender. De modo que Pablo no le quita valor al hablar en lengua. Sino que Pablo lo que quiere es que la iglesia entienda, en este caso Corinto, y nos sigue a todos nosotros, es que si no se entiende la revelación, entonces no tiene sentido. O sea, una revelación que nadie la entienda, pues simplemente nadie recibió nada
Entonces, en ese sentido, es mejor la profecía. Es importante resaltar, mis hermanos, que, y lo decíamos ahorita al principio, todos creemos en el don de lengua, Claro, no hay claro, duda alguna de ello. claro. Sin embargo, mis hermanos, tal como Corintio, la iglesia de los Corintios, como decía nuestro hermano Abinadab, abusaba del don de hablar en lengua. Aunque el don de hablar en lengua está activo hoy en día, yo entiendo que la mayor parte de las personas que nosotros vemos hablando en lengua, en las redes sociales, si ustedes se fijan aquí insultando en lengua, es simplemente una manipulación carnal de los dones del Espíritu. Están haciendo lo mismo o peor quizás que lo que se daba en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto entendía que si usted se paraba a dar una enseñanza como nosotros la estamos dando ahora, que usted no era espiritual, que había que hablar en lengua y vociferar cosas extrañas para usted verse espiritual. Entonces Pablo dice, no, es que lo que queremos es que la revelación se entienda. Una revelación que no se entiende no tiene sentido. Por eso Pablo dice, el que habla en lengua, que lo haga organizadamente. Si estamos en la congregación, que uno calle y que primero hable, y que luego que él termine, hable el otro, y que se pueda entender. Si no hay interpretación, entonces no tiene sentido para el pueblo, aunque sí pudiera ser edificante para la persona que lo está haciendo, pero para el pueblo no tendría sentido. Amén. Excelente, hermano Emilio, excelente. Bueno, vengo ahora con mi hermano querido, mi padre espiritual, Adrián Mercado. Hermano Adrián, ahorita lo escuché yo diciendo algunas cosas, las cuales todos hemos escuchado aquí, porque se repiten bastante, se repiten mucho, y ya uno, como ahorita usted mismo dijo, ya uno lo ha escuchado bastante, que se le queda a uno y uno la imita. Basado a eso, yo le quiero preguntar a usted, ¿podría una misma palabra de la que dicen significar varias cosas? Porque he visto en ocasiones que una persona dice, como dijo usted ahorita, azúcar la bazooka, no sé, y dice, mira, Dios te dice esto y esto. Y dice, azúcar la bazooka, esos tenis están morados, y así sucesivamente. ¿Podría una sola palabra significar varias cosas? Pero, hermano, yo le voy a decir mi punto de vista. Mi punto de vista es el siguiente. Era como decía mi hermano Emilio y mi hermano Abinadab también, que muchas veces la persona lo que quiere es hacer entender que es espiritual porque habla lengua. Y aunque no tenga el don de lengua, manipula o practica o imita. Porque hay personas que dicen lo mismo que dice otra persona, siempre lo dicen siempre en lengua también. Yo conozco personas que dicen Ki Masaya, y por 10 años lo escuché diciendo Ki Masaya. Entonces yo me pregunto, ¿qué quiere decir Ki Masaya? Y siempre nada más dice esa misma palabra. Sintió la presencia de Dios cuando dan una palabra, Ki Masaya. O sea, no es que signifique lo mismo, es que la persona ya hoy en día, las iglesias más, ¿quiere que le diga algo? Y no quiero lacerar a nadie. No es lo que voy a decir. La iglesia que no se eduque, que no busque conocimiento, que no lea historia bíblica, que no se vaya a una panorámica, que solamente se quede leyendo la Biblia como la lee. Son iglesias que van a durar en un tiempo, van a estar muertas. Porque viene un predicador de los Estados Unidos y habla dos lenguas, y esa lengua yo me la grabo, pero cuando me toca predicar y voy a un sitio a predicar, yo voy a decir esa misma lengua. Que no es una lengua que me la dio el Espíritu Santo en el momento, sino porque yo la aprendí. Además, ahora mismo hay escuelas de hablar en lengua, como decía al principio. Entonces, si un hombre te enseña cómo hablar en lengua, eso es una lengua maquinada, porque si nos podamos dar cuenta, cuando se habló en el Pentecostés, fue un derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos hablaron lengua
según el Espíritu le daba que hablase. No es lo que yo le enseñé a nadie, ni lo que Emilio le enseñó a nadie, ni lo que el hermano Abinadar le enseñó a nadie, ni lo que Candela le enseñó a nadie, ni lo que el hermano Danilo le enseña a nadie, sino es lo que el Espíritu Santo le dé a las personas a entender que hablen. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Ok. ¿Entiende? Entonces, eso no, la pregunta que usted me hace, esa pregunta que la persona realmente lo que sé es que maquinan y aprenden cosas. No es que el Espíritu Santo está enseñando una lengua. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido largo y tendido. Tenemos 1 hora aquí, mis hermanos, pero esto está bueno. Bueno, yo voy a cerrar con mi hermano Danilo Anicasio Vidó. Hermano Danilo, usted como un hombre con el don de lengua y un hombre espiritual, que yo puedo decirlo a boca llena que lo es, yo quiero preguntarle ya para cerrar a usted. En algún momento de esa manifestación del Espíritu sobre usted para hablar en lengua, usted ha podido profetizarle a alguien y alguien ha podido descifrar lo que usted dice por el Espíritu. ¿Se ha dado esa ocasión en su vida? Sí, pero específicamente no he tenido que hablar en lengua para profetizar, porque muchas veces cuando se profetiza o se habla en lengua no es esencialmente para profetizar. Sí, hay momentos que se habla en lengua y es para tú tener una conexión y para que Dios te dé una palabra para esa persona. Me ha tocado profetizar y muchas veces, casi la mayoría de veces, he dado palabras y no he tenido que hablar en lengua. ¿Entiendes? Entonces, eso es, bueno, no voy a prejuiciar porque no es lo correcto. Yo lo que pienso que cada cual según usted ha sido moldeado, así mismo usted se va a desenvolver o se va a desempeñar dependiendo en el lugar donde esté. Pero sería de mucho beneficio para el pueblo de Dios saber en el lugar donde estamos, conocer la cultura y las creencias de esas personas. Ahora bien, cuando tú llevas eso al terreno donde tú vas a estar, va a haber un fluir de Dios extraordinario. Vas a ver cuáles son los términos y el lenguaje que debe emplear para hablarle a esas personas que están en ese sector. En el decir que es que nosotros pensamos que debemos llevar el mismo lenguaje donde quiera que vamos. No, Exacto. No es así. Cada sector tiene un mensaje diferente. Sí, podemos ver al apóstol Pablo predicándole a los romanos. Y Pablo hablaba una lengua que los corintios. Pero yo le aseguro a ustedes, mis hermanos, que bueno, si no hay alguna información extra, pero yo no creo que Pablo, para convencerlo a ellos que él portaba el Espíritu Santo, tuvo que hablar en lengua. Exacto. Porque es que tenemos que saber cuándo debemos usar ciertas herramientas que nos son otorgadas. Tenemos que saber cuándo la vamos a emplear, con quién la vamos a emplear. Por eso el apóstol Pablo fue tan enfatizante y fue tan efectivo
predicándole a los gentiles. Nunca olvido esa historia, quizás no encaja en este texto, pero cuando Pablo estuvo en Atenas, Pablo tuvo que primero empaparse de su creencia y a los dioses que ellos le servían. Claro. Y voy a usar el término, y lo trabajó con su mismo lenguaje, él lo trabajó. Pero veo que ustedes tienen tantas inscripciones, tanto dioses, pero aquí hay una inscripción, hay un cuadro que dice al Dios no conocido, pero de ese Dios que yo le voy a hablar a ustedes. Entonces, si nosotros fuéramos un poquito más absorbente para absorber lo que las escrituras nos arrojan y adoptarla y después impartirla, fuéramos cristianos más efectivos, mucho más efectivos. Y cierro con esto. Está careciendo la educación cristiana dentro del pueblo de Dios. Está careciendo. Es lo mismo cuando en un hogar no se forjan a los hijos. Y yo creo que el pueblo de Dios tiene que forjar a sus feligreses en lo que es la educación cristiana. Muchas veces hay personas que no son letrados, no son literarios, pero por la educación que tienen, pasan mucho mejor que uno que es letrado y no tiene educación. Cierto. Cierro con esto, mis hermanos. Hasta aquí. Excelente, hermano Danilo. Bueno, mis hermanos, ya 1 hora 5 minutos de grabación. Yo creo que es suficiente. No sin antes decirles que quedamos todos claros que el don de lengua es un don dado por el Espíritu Santo. Ahí no tenemos duda. Todos estamos en una. Y en resumen, vemos que hay personas que maquinan la lengua. Hay personas que están maquinando la lengua en el día de hoy, en la fe cristiana. Debemos de decirle a esas personas, debemos de aconsejarlas, que traten de buscar las cosas espirituales de verdad, que traten de buscar lo que es el espíritu de verdad y que se dejen de estar inventando cosas, porque eso no viene del espíritu. Y sabemos que hay muchas personas que lo hacen, que no viene directamente del espíritu. Entonces quedamos, mis hermanos, de que creemos que el don de lengua es existente, que existe. Hay un don de lengua, el cual lo proporciona el Espíritu Santo de Dios. Entonces quiero agradecerle, mis hermanos, ya en este final a mi hermano Emilio Mateo por estar con nosotros, mi hermano Danilo Vidó, mi hermano Aminadad Céspedes y mi hermano Adrián Mercado. Debo de decirle que el próximo tema que tenemos, Dios mediante, es la Trinidad. Y yo espero que mi hermano Emilio nos acompañe a este próximo estudio que será de la Trinidad, Dios mediante. Mis hermanos, sin más preámbulo, Dios le guarde y gracias por compartir esta enseñanza con ustedes.